¿Qué tal? Un día más de compartir en este podcast de un cuenco invertido, sucio o agujereado. Mi nombre es Eliana Ocampo, psicóloga holística formada en terapias alternativas, buscando siempre una visión muy holística en la medida de lo posible porque hay cosas que ineludiblemente escapan y manteniendo el hilo conductor en las presentaciones que he puesto en conocimiento con ustedes a través de esta y otras plataformas, me surge, digamos, una raíz más en la conversación de la tecnología a nuestro servicio y de cómo se ha ido transformando nuestra sociedad, sobre todo en los últimos años, y lo que vemos como algo de normalización frente al uso tecnológico y el impacto que tiene este uso tecnológico a nivel emocional. Em, en alguna de las entregas hablo de cómo se hace un abuso de pantallas y de tecnologías frente a los menores, los más, digamos, vulnerables frente a este asunto, porque, como explicaba, no hay un criterio aún formado y una base para poder, digamos, decidir qué es lo más conveniente para ellos. Pero más allá, mirando en la parte de los que estamos en contacto con la tecnología de alguna forma, sobre todo aquellos a quienes les logra invadir el espacio, cómo llega a afectar de manera emocional lo que aquí se encuentra, lo que podemos ver a nivel de información, que es de vértigo la cantidad de información que tenemos, pero cómo se va haciendo una formación de embudo para que las personas vayamos teniendo un contacto con cierto tipo de información que ya no es solo lo que nosotros estamos pretendiendo encontrar, sino lo que la propia tecnología está programada para ofrecernos por el hecho de nosotros buscar cierto tipo de contenidos. Entonces, cuando busco a un personaje en particular, este personaje empieza a aparecer constantemente dentro de mis búsquedas, incluso si yo ya no estoy digitando esta necesidad, me aparece como opciones para ver información al respecto y pongamos que no solamente son personajes, sino temáticas, lo cual empieza a volverse bastante fraccionado, porque si bien es cierto que en algún momento puedo buscar una información específica de psicología, digamos, psicología para la crianza, toda mi vida no se basa en psicología para la crianza, pero está el bombardeo que muchas veces por eso llegamos a un punto de inconsciencia en el uso de la tecnología porque estamos haciendo un rastreo de una información y pasados muchos minutos a veces resulta que cuando nos damos cuenta decimos, esto no era lo que yo venía a hacer, esto no era mi objetivo y pierdo de vista qué era lo que iba a realizar en un primer momento. Y cómo no solamente los despistes que nos llevan a meternos en un bucle infinito, al respecto les quisiera hacer el comentario para observar el documental de las redes sociales, la trampa de las redes sociales, como una base de información importante donde ustedes podrán observar la formación, por ejemplo, la creación de los botones que le llaman scroll, que es el botón de infinito para poder hacer este gesto en las redes sociales y ya no tener nunca un final, cómo ese bucle se ha convertido en una base, digamos, fundamental para algún tipo de alteración a nivel emocional que nos va permeando constantemente el área de la salud y de las ciencias sociales. En el caso mío, como terapeuta, acompañando personas donde empieza a haber preguntas por el sentido de la vida, sensaciones de no pertenecer a algo, sensaciones de estar deprimido, alteraciones del ciclo circadiano. em, que a veces pensamos que pueden ser un problema grave de salud mental y que es una situación que la inicia o le da, digamos, el chispazo para que se pueda iniciar eh, una situación externa,
algo que me está condicionando para que tenga este tipo de alteraciones y que a veces no me estoy dando cuenta. Em, Me interesa muchísimo el aspecto emocional que nos va generando el uso desmedido de los sistemas tecnológicos, que bien estoy muy a favor de que existan, por supuesto, es maravilloso tener la familia viviendo lejos y poder entrar en contacto con ellos a través de una plataforma en la que incluso los puedo ver, es fantástico. Poder hacer una consulta a una persona que se encuentra al otro lado del planeta, darme cuenta de cosas que están sucediendo en el momento presente, a pesar de que esté ocurriendo en un continente muy alejado de mí, poder acceder a información actualizada. Sin embargo, ya sabemos que todo en exceso llega a ser nocivo, y es ahí donde empieza mi cuestionamiento y empieza mi reflexión, por lo que yo voy filtrando de quienes se acercan a mí a nivel profesional y las personas que se acercan de modo familiar o amistosa. Cómo poder lidiar con las emociones que nos van generando las imágenes y los contenidos que vamos obteniendo a través de todo tipo de recursos digitales, de todo tipo de recursos tecnológicos. Cómo poder generar, por ejemplo, un impacto menos fuerte dentro de nuestra salud mental y nuestra salud emocional cuando estamos viendo una gran cantidad de información a nivel de noticieros en los que nos muestran la gran variedad de catástrofes que suceden a lo largo del día en todo el globo, ¿cierto? En todo el planeta. Cómo poder dividir la, la cantidad de energía que yo estoy entregando a lo que estoy observando, y una parte que me protege, que me mantiene de alguna manera escudada para que eso no me perjudique. Cómo poder gestionar y ayudarle a gestionar a los que están a nuestro cargo, nuestros hijos, nuestros estudiantes cuando somos maestros, para que esto no nos afecte de tal manera que nos pueda dañar la salud incluso física. Cuando nosotros vemos algún tipo de información a través de la tecnología, nosotros estamos permitiendo la entrada a nivel de sentidos, ¿sí? El sentido de la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, esos son nuestros sentidos. Cuando nosotros observamos información, todos estos sentidos se activan y pueden activar componentes emocionales. Entonces, no es gratuito que nosotros veamos cierto tipo de noticias, por ejemplo, que nos pongan los pelos de punta o que nos hagan sentir náuseas o que nos pongan alterados a nivel nervioso y sintamos como si tuviéramos una sensación de ansiedad o estuviéramos siendo perseguidos, porque la información que nos están entregando es inquietante. En este caso, nosotros, ¿cómo lo podríamos gestionar? Porque la pregunta es, si ya sé que eso existe, si ya veo los efectos, si puedo observar lo que pasa con mis estudiantes o mis hijos o con mi familia en general, cómo es su comportamiento después de estar un rato bajo la influencia de la información, ¿cómo lo puedo gestionar? Entonces, recordemos pautas que a la par que voy haciendo las reflexiones, voy entregando, porque se trata también de tener herramientas a mano para poder gestionar todo esto, o por lo menos intentar gestionarlo. Cómo poder hacer pausas en los que no haya ningún tipo de vinculación con las fuentes de información, como es, por ejemplo, el hecho de disminuir o anular las notificaciones que envían los diferentes medios para el surgimiento de nuevas noticias, porque nos envían una notificación si llega un mensaje, si llega una nueva notificación perdón, una nueva publicación en alguna red social, si alguien ha comentado frente a algo que se publicó. Todo esto va creando unas alarmas que van permaneciendo como alertas, ¿sí? Que nos van despertando constantemente el hecho de estar muy atentos, muy vigilantes, que pasa a la hipervigilancia,
Porque si yo estoy aquí tranquilamente haciendo esta actividad de un momento reflexivo, obviamente utilizando un recurso digital, un recurso tecnológico, pero constantemente me suena una campana de una notificación de algo que está sucediendo, la atención inmediatamente se va a desvincular de mi momento presente para pasar directamente a lo que está ocurriendo de manera más urgente. Lo pongo entre comillas porque no es urgente, sencillamente es una notificación. Puede que esa notificación sea de algo urgente que está sucediendo, pero me va a avisar por cualquier movimiento de novedad que ocurre. Si yo logro disminuir o apagar las notificaciones y tener el control sobre el momento en el que accedo a dicha información, en el que me puedo acercar al dispositivo para revisar voluntariamente lo que quiero ver, más que el control que ejerce el dispositivo sobre mí, que no es un dispositivo ejerciendo control sobre mí, sino que es una programación de una tecnología para llamar la atención constante y que yo obedezca a ese llamado. Cuando yo lo disminuyo, notablemente hay un cambio en el día a día, en el procesamiento de la información. No es lo mismo mirar el móvil o mirar el iPad o mirar el ordenador, el aparato que sea. Durante 60 veces en una hora, porque esas 60 veces fueron notificaciones de los correos que me llegaron, los mensajes, incluso a veces se notifica que hay me gusta en alguna publicación, llamadas, mensajes de texto y un largo etcétera. No va a ser lo mismo si yo disminuyo ese llamado de atención que me está sacando del momento presente. Y con ello voy a disminuir, por supuesto, el estado de ansiedad que puede llegar a ser incluso patológico. Recordemos lo que es la ansiedad, que es un concepto que está ligado a la emoción básica del miedo, emoción básica a todas aquellas que compartimos con todos los mamíferos y que no necesitan de un procesamiento mental, sino que son de manera instintivas la forma de activación. Entonces, el miedo, que es uno de estos eh, pilares en la formación de las emociones, tiene como una escala en la que podemos medir según su intensidad la proporción en la que nosotros debemos reaccionar. Yo puedo tener miedo por un estruendo que hay cerca de donde me encuentro, suena un estruendo y yo me activo y me da miedo el hecho de qué puede estar pasando, pero si yo tengo un miedo que es recurrente, que está muy constante y es algo que no es algo, es algo no real, sino que es algo que está en mi mente y que está anticipando una situación, le llamo ansiedad. Ansiedad es pensar con un nivel de miedo algo que todavía no ha llegado. Pensar en el examen de la próxima semana, en la cuenta que debo pagar mañana, en cómo voy a vestirme para ir a la reunión de la semana siguiente, o todo lo que no está pasando en este momento y me está atormentando de alguna manera con un nivel de miedo, lo voy a llamar ansiedad. ¿De acuerdo? Todo aquello que es anticipatorio. Entonces, si yo constantemente tengo anuncios con una campana que me va condicionando la mente para que yo tenga que estar revisando un aparato y me está poniendo alerta, el cuerpo empieza a identificar las respuestas de cortisol y en las respuestas de adrenalina que yo estoy ante un peligro y me vuelvo hipervigilante. Y eso me genera ansiedad. Cuando lo tengo sostenido en el tiempo, llega a haber un agotamiento del sistema que puede entrar como en un pico, en una bajada, donde empieza a haber una sensación de frustración, de tristeza, desasosiego, falta de interés, anedonia, bueno, un largo etcétera si lo vemos desde la parte psicológica. ¿Qué pasaría si hiciéramos ese pequeño ejercicio de desconectar las notificaciones o disminuirlas de las cosas que son relevantes?
perdón, de las cosas irrelevantes. A ver, ¿qué he dicho? Sí, las quitamos de las cosas que son irrelevantes y dejamos solo lo que realmente consideramos que es importante. Si estoy esperando una notificación de un mensaje que me debe llegar de un trabajo, de lo que sea importante para mí, dejo ese, pero no necesito la campanita activada por cualquier cosa que sucede dentro de las interacciones que hay con la información, ¿sí? Otra forma de protegernos dentro de este sistema de vorágine de información que nos llega y que nos termina alterando, sea consciente o inconscientemente, porque a veces ni nos damos cuenta de la información que estamos recibiendo, vemos una gran cantidad de imágenes que son filtradas por algunos de nuestros sesgos que tenemos mentalmente, pero algunas pasan directo. No creemos haberlas visto, pero luego, por ejemplo, tenemos alteraciones en el sueño. Estamos preocupados, estamos ansiosos, tenemos una tendencia a estar tristes. Al momento de meternos a la cama nos ponemos pesimistas. Entonces, aquí puedo hacer una revisión de qué es lo que estoy absorbiendo de esa información, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo hago como una dieta de información? Si yo dedico 2 horas solamente a observar videos, que muchas veces ni siquiera los veo completos, que son cosas de 10 segundos, de 15 segundos, que a veces ni logro retener por el hecho de tener la mente ocupada en otra cosa o distraída, ¿qué pasaría si yo me pongo un cronómetro que me gestione una alarma para saber que me debo retirar? O hacer pausas. Hay incluso aplicativos que se pueden utilizar para, digamos, restringir las horas de uso de las plataformas, porque a veces es tal la necesidad que se nos crea, la adicción, que ya no somos capaces de controlarlo. Y en la medida de lo posible participar solo de aquella información que me está representando una nutrición dentro de mis áreas de interés. Porque recordemos que no solamente nos nutrimos con los nutrientes de los alimentos, nos nutrimos también de aquello que escuchamos, de aquello que conversamos, de aquello a lo que le prestamos atención. Nos nutrimos del aire con el que estamos respirando. Entonces, toda la información que nos llega debería ser muy filtrada, muy purificada, muy, digamos, entendida para saber qué estamos poniendo dentro nuestro, en todos los niveles de nuestro ser, y de esa manera ir teniendo control sobre aquellas cosas que me están afectando. Es increíble la cantidad de cosas que están manifestando, la cantidad de cosas, me quiero ser más específica, la cantidad de alteraciones que están manifestando, por ejemplo, profesores, sobre todo centros educativos que son los que están viendo constantemente a sus estudiantes, cómo los niños pueden ser identificados quienes están teniendo un uso de tecnologías constante y muy abundante y quienes no, por la forma en la que actúan los niños cuando están en la hora del colegio. Niños más inquietos, niños más dispersos, niños que tienen dificultad de concentración, de absorción de información y que la información se quede, ¿sí? De procesamiento, dificultades a nivel de lectura, de escritura, de concentración, todas las funciones que necesitamos para el aprendizaje. ¿Cómo se nota en aquellos que tienen menos acceso a las tecnologías? Porque pueden estar más sosegados y más tranquilos. Entonces, hagan la prueba siendo adultos, porque en los adultos lo notamos de la misma forma. Dificultad de concentración, olvidos, muchos tropiezos en el habla, no saber si tengo que ir hacia esta habitación porque voy a recoger algo o porque voy a dejar algo, ese tipo de despistes, una sensación como de incertidumbre, de inseguridad, la necesidad constante de tener el aparato o el dispositivo electrónico conmigo
y estar revisando constantemente, eso también se vuelve adictivo. Incluso si no hay ningún tipo de interacción, puede que no haya llegado ningún correo electrónico, que no haya llegado ningún mensaje personal, pero hay que estar revisándolo. O incluso estar revisando varias veces en el día el estado de la cuenta del banco, ¿sí? O una plataforma en particular o un canal en particular. Se nos vuelve a veces que ni siquiera es la información lo que estoy buscando, sino el hecho de estar en contacto con la pantalla. Empiecen a observar primero a lo mejor en otros, porque a veces es muchísimo más sencillo hacer una observación hacia un tercero que en uno mismo. Observen primero en los que están alrededor el momento de la comida, si necesitan tener el teléfono sobre la mesa, cuántas veces revisan en el día las personas el dispositivo, si tienen que estar mirándolo constantemente, si le tienen que entregar un dispositivo a sus hijos porque no saben cómo más entretenerle, ¿sí? Claro, es muchísimo más fácil poner un niño frente a una película y yo poder estar haciendo una actividad tranquilamente de trabajo o de estudio o de ocio, no importa. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Entonces, cuando los niños observan el comportamiento en los adultos y lo imitan, y cuando ellos por sí mismos también empiezan a utilizar los dispositivos y tienen esta gran dosis de dopamina en su sistema, que es como si estuvieran todo el tiempo con un excitante que les está haciendo descarga constante, constante. ¿Cómo vamos a pretender luego solo decirle te voy a retirar el móvil o te voy a retirar la tableta o lo que sea que es con lo que está entreteniéndose y que el niño lo acepte de manera tranquila y de manera serena? Sería lo mismo que para nosotros en estados de adicción. ¿Qué me interesa mucho de esta conversación? Que podamos identificar cuáles son los patrones de comportamiento que estoy teniendo frente a las tecnologías y cómo ya no es tan solo mi mundo interior, mi cuestión familiar, mi situación o mi contexto laboral, el que me está generando cierto tipo de conductas a nivel emocional, sino cómo ahora las emociones también son dominadas a través de los dispositivos, de las tecnologías, que cada vez conocen más de cómo es el funcionamiento emocional, porque las tecnologías las están preparando las personas y la psicología ha estudiado muchísimo el comportamiento, el trabajo social lo conoce muy bien. Entonces, las campañas publicitarias están mediadas por la activación de las emociones. Cuando yo encuentro a alguien que me está enviando una información que me mueve la emoción, yo conecto directamente con esa información y por eso se me genera un deseo. Y ya sabemos que todos los deseos van generando una cadena de reacciones porque yo quiero acceder a aquello que deseo y cuando no logro acceder me genera frustración y curiosamente cuando logro acceder a aquello muchas veces pierde el sentido y entonces vuelve a empezar la generación del deseo y el movimiento hasta llegar a su consecución. Por favor, atentos, atentos. Recuerden que siempre voy machacando la misma situación de observen, sean críticos, tengan una mirada muy observadora, ¿sí? Cuando digo ser crítico es tener criterio, ser capaz de pasar por un colador, pasar por un filtro y no dejar que la información entre sin más, sino qué es lo que estoy recibiendo, cómo lo estoy digiriendo y si todo lo que me están entregando me está nutriendo o por el contrario me quita la paz y me quita la estabilidad. Este es el propósito con este nuevo capítulo, con esta nueva reflexión, que espero, si llegan hasta este punto, puedan por favor compartir, puedan dejar likes, de manera que pueda mantenerse, digamos, en el proceso de crecimiento y poder compartir la información con otros que seguramente en algo se puede ayudar. Entre todos vamos haciendo tejido social para poder ayudarnos unos a otros que bastante lo estamos necesitando.
Espero poder seguir compartiendo y hasta una próxima.